Y prácticamente lo que estamos haciendo ahora es montando conferencias cortas sobre patologías específicas que nos permitan posicionar pues los productos que prácticamente manejamos, que puede ser tanto no se está moviendo nada. Y la un segundo, doctor. Vamos a dar una indicación para poder escuchar todos mejor la conferencia. Amigos, si están en una llamada o están en otra conversación, por favor apaguen su micrófono para que podamos escuchar al doctor. Les voy a agradecer un montón. Porque se oye mucha interferencia. Sí, sí. Gracias. Sigue siendo nuestro tercer intento. La primera vez que trabajamos con esta página fue prácticamente El Salvador. La segunda vez pues, incorporamos ya los amigos de Guatemala y Honduras, y esta es la primera vez en que estamos prácticamente Latinoamérica en línea, y siempre tiene su tiempo para aprender a usar la plataforma y acostumbrarnos. Para nosotros en El Salvador este ya es el tercer intento, así que ya nos sale un poquito mejor esto. Mejor te quedas ahí. Bien, igual estoy yo. ¿Dónde está Noel? ¿Se fue Noel? Doctor, ¿empezamos ya? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, empecemos con la conferencia, con la primera conferencia. Es titulada El Sistema Inmune, requerimientos de micronutrientes en el adulto mayor. Trataremos de revisar la información básica del sistema inmunológico, los micronutrientes, y tratar de, teniendo esta base, cómo poder utilizar la información e introducir el DBT dentro de esta conferencia. Ahora, si la idea es sistema inmunológico y mejorar su funcionamiento, aprendamos algunos conceptos básicos. El sistema inmunológico es parte del ser humano responsable de protegernos de infecciones, llamémosle virus, llamémosle bacterias, llamémosle hongos, y de cualquier daño producido en nuestro cuerpo. Eso es el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico tiene 3 líneas de defensa. La primera es física, prácticamente piel, y el revestimiento epitelial del tracto gastrointestinal y respiratorio. Y barreras bioquímicas, por ejemplo, secreciones y ácido gástrico. Esta línea de choque, la primera, prácticamente la vitamina D es indispensable. Luego tenemos una segunda línea, que es el sistema inmunológico, donde hay glóbulos blancos, granulocitos, células T y B, y el CD4 y el CD8, que esta ya no es una línea de barrera, sino que son células que tienen ciertas funciones. Y luego una tercera línea, que prácticamente es producir anticuerpos, proteínas producidas por el sistema inmunológico, cuya función es destruir el organismo que daña nuestro cuerpo, y a estos anticuerpos le llamamos inmunoglobulinas. Estas proteínas, si nuestro paciente no tiene la cantidad de proteínas necesarias, no vamos a ser capaces de producir suficientes anticuerpos. Ahora, estas 3 líneas prácticamente responden de 2 maneras. La primera línea de respuesta es innata, prácticamente es una respuesta básica. Y como hablábamos, es piel, mucosa, secreciones, glóbulos blancos. Son muchas células, pero poco específicas para la respuesta. Y si ustedes ven, aparece un grupo de soldaditos que hacen su trabajo, donde tenemos muchos soldados logrando detener
una infección, pero su trabajo lo logran por la gran presencia de células, pero para producir estas células necesitamos definitivamente proteínas. Ahora, tenemos una segunda línea de respuesta que ya es una respuesta adaptativa. Ahora, de una manera sencilla yo puedo decir que los linfocitos T y B identifican al virus, encuentran las debilidades y van a producir anticuerpos específicos para neutralizar el agresor. Entonces, tenemos estos dos sistemas. Esta conferencia es más para el adulto mayor, pero vean cómo interactúan los dos sistemas según la edad. Nuestro sistema inmunológico se encuentra inmaduro al nacer, depende principalmente del sistema innato y de los anticuerpos producidos por la madre a través de la placenta, del calostro y el seno materno. Es decir, el bebé recién nacido y hasta los prácticamente 6 meses de edad, es el sistema innato el que funciona y los anticuerpos que tiene son los que la madre le pudo pasar al recién nacido. Luego, el adolescente y el adulto tiene ambos sistemas funcionando perfectamente. El innato, donde tengo muchas células, y el adaptativo, que son como las fuerzas especiales, muy pocos, pero extremadamente efectivos en destruir cualquier agresor. Pero lo que resulta es que el adulto mayor tiene una fase adquirida pobre, no es muy eficiente, aún persisten algunas respuestas del sistema innato, y si se fijan, el adulto mayor es el que se está muriendo en nuestras unidades de cuidados intensivos y hay una tormenta inmunológica que hace que el pulmón falle, pero falla porque estos dos sistemas no fueron capaces de neutralizar, se monta una respuesta excesiva y aparece la catástrofe. Ahora vean el sistema inmunológico en tiempo. Tenemos un coronavirus que llega al organismo y la primer línea de choque es la piel y la mucosa respiratoria. Veremos más adelante que es indispensable la vitamina D para que la mucosa respiratoria sea capaz de hacer esa función de barrera. Luego entra el sistema innato que estamos hablando en las primeras 6-12 horas y llegan los glóbulos blancos a querer neutralizar este virus. Y dentro de las células básicas hay una que se llama natural killer, que ya van a ver que necesita algunas sustancias específicas para que este natural killer, que aunque es una célula básica, logre destruir al virus. Luego tenemos una inmunidad adaptativa, donde si ustedes ven la célula morada que se llama el linfocito B, prácticamente infiltra, se acerca al virus, encuentra su debilidad, regresa el linfocito B a las demás células linfocíticas B y empieza a producir un anticuerpo específico. Pero para que este linfocito B identifique al virus, sea capaz de proliferar y luego producir anticuerpos, necesita micronutrientes y minerales específicos. Si nosotros no los proveemos, el sistema inmunológico no va a ser capaz de neutralizar al virus. Y los linfocitos T no son tan específicos como los linfocitos B, pero siguen siendo los cuerpos especiales hechos para neutralizar al COVID-19 o a la bacteria o al hongo que es el agresor a nuestro cuerpo. Es decir, necesitamos micronutrientes y minerales para que este sistema inmunológico sea eficiente. Ahora, hay ciertas vitaminas como la A, la C, la D y la E
que son indispensables y necesarias para que el sistema inmunológico sea eficiente. Luego tenemos B2, B6, B12, ácido fólico y algunos minerales como el zinc, hierro, selenio y cobre. Sé que es una pregunta al aire, pero de estas que les estoy poniendo, ¿cuáles están presentes en el DBT? ¿Alguno tiene idea o el vademecum a la mano para poder determinar si estas vitaminas que les he puesto, y ustedes ven la fuente bibliográfica? No fue que las haya puesto al azar buscando hacer una correlación con el DBT. Todos están presentes. Pero si ustedes ven vitamina A, C, D y E y vieran la información del DBT, estaríamos viendo la misma distribución y hasta en orden. A, C, D y E. Es increíble a la hora de elaboración del producto la exactitud de la distribución. Y si ustedes ven luego B2, B6, B12, ácido fólico, y ven el producto, van a ver que tenemos vitamina B, B2, niacina, B6, ácido fólico y B12. El DBT lo tiene Y todo. dentro de los minerales aparece el zinc. Entonces, realmente vean cómo el DBT prácticamente fue elaborado para suplir los requerimientos. Yo sé que ustedes probablemente a la hora de conocer el producto más para diabetes, pero el producto realmente, aunque puede ser adecuado para o es adecuado para un paciente diabético, es el producto ideal para fortalecer el sistema inmunológico, en este caso de un adulto mayor, que podría ser un adolescente, un adulto o un adulto mayor. Entonces vean la distribución. Vitamina A tiene 100% de requerimientos. La vitamina C, que tiene 200 miligramos, y la mayoría de estudios que buscan suplementar vitamina C como una función terapéutica, la dosis es 200 miligramos, más de 200 miligramos no hay estudios que validen una dosis más alta. La vitamina D tiene las 400 unidades internacionales, que es el 100%, la vitamina E tiene el 500%. Ahora, mucho de la vitamina D, que hay mucho estudio actualmente con el COVID, hay que entender la vitamina D. La vitamina D la produce el ser humano con la exposición al sol. Ahora, ¿qué es lo que sucede en China? ¿Qué es lo que sucede en Europa? ¿Qué es lo que sucede en los Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica? Vienen de el otoño, luego aparece el invierno. Entonces, muchos de los pacientes han pasado 6 meses sin exponerse al sol. Entonces, el sol, la vitamina D es indispensable. El latinoamericano produce con facilidad vitamina D siempre y cuando se exponga al sol. Pero si la gente en Nueva York venía de otoño a invierno, su exposición al sol ha sido mínima. O si fuera mi papá, que eso es real, tiene 87 años, es hipertenso, le dio un derrame hace 2 años y la exposición al sol es mínima, necesitaríamos suplementar a mi papá en este caso con vitamina D. Entonces vean cómo el sistema inmunológico necesita los micro y el DBT pues se los está proveyendo. Probablemente han leído, en El Salvador, aquí hasta el presidente habla que va a fortificar a los pacientes con zinc. Veremos dentro de un par de minutos que el zinc es indispensable, pero nuestro DBT está proveyendo el 100% de... Bien, me podría decir cuál es la dosificación diaria del DBT.
30 mililitros diarios. Son 30 mililitros diarios, 2 cucharadas, pero eso es bien importante porque tenemos que explicar a la persona que ustedes visitan cuál es la dosificación, porque podrían explicar con cierta facilidad. El DBT tiene los micronutrientes, vitaminas y minerales que necesita su paciente, pero tenemos que reforzar la dosificación adecuada. Ahora, la pregunta que alguien me haría, bueno, si necesitamos micro, ¿qué pasa si exagero y aumento la dosis? Porque alguien lo podría estar Esperando. yo diría que nos tenemos que quedar con la dosificación adecuada. Y la razón es esta. La vitamina E, aunque es importante, puede ser tóxica. Entonces, si ustedes ven la dosificación de la vitamina E, en esta que les estoy mostrando, habla que tiene el 500% de la dosificación. Y si me voy a la anterior, es igual, tiene el 500%. Entonces, tenemos que ser muy éticos al sugerir la prescripción. La dosis es 2 cucharadas y serán 2 cucharadas. Más no tendría ningún impacto beneficioso, más podría complicar el hígado por una dosis excesiva de vitamina E. Ahora, veamos cómo funcionan realmente las vitaminas. Y si tratemos de recordar la existencia de 2 respuestas en nuestro sistema inmunológico. La vitamina A ayuda a mantener la integridad de la mucosa. El COVID-19 en la mucosa respiratoria de la orofaringe. Si yo tengo una ingesta adecuada de vitamina A, yo logro hacer que mi línea de barrera, la primera de choque, sea eficiente. Ahora, en la fase adaptativa, ayuda a la función de los linfocitos T y B y a la producción de anticuerpos. Entonces, vean cómo la vitamina A es indispensable, porque el que va a producir los anticuerpos para neutralizar el COVID-19 es el linfocito B. No tiene la ingesta adecuada de vitamina A, no va a hacer su trabajo. Y usualmente el adulto mayor toma más de 3 medicamentos diarios. Y se ha visto que cualquier ser humano, sea adolescente, sea niño, sea adulto, sea anciano, que tome 3 o más medicamentos al día, que puede ser hipertenso, que va a tomar para el colesterol, que va a tomar la aspirinita, que ese podría ser un esquema fácil de un antihipertensivo, una aspirina y algo para el colesterol. 3 medicamentos. Solo el hecho de tomar 3 medicamentos, aunque alguno de nosotros podrá tener 30 años y ser hipertenso y tomar esos medicamentos, per se va a tener deficiencia de vitaminas y micronutrientes, porque los 3 medicamentos, al tomarlos juntos, saturan al transportador y por ende vamos a tomar el antihipertensivo, pero la deficiencia de micronutrientes se va a dar por el hecho de tomar 3 medicamentos. Ahora, vitamina E, potente antioxidante, es muy importante. Ahora, ¿qué sucede? Que ha estado acostumbrado a tomar café y pan dulce en la mañana y a la hora del trabajo, porque no puedo ir a mi casa, lo que encuentro más barato son papas fritas y hamburguesas y una gaseosa, que podría ser real. El exceso de esta grasa y el exceso de estos azúcares refinados va a dañar la membrana celular. Por ende, es un potente antioxidante, va a destruir los radicales libres, protege la membrana celular. Eso es lo que hace la vitamina E. A nivel adaptativo, estimula la proliferación de células T, de los linfocitos T. Ahora, vitamina C, igual, potente antioxidante. Esta no es la conferencia de úlceras. Tendremos una conferencia de proteínas puras y manejo de úlceras. Pero la vitamina C es indispensable para el colágeno y su integridad de la piel y la mucosa. Si no fuéramos al Gadavit PA, sabemos que tiene vitamina C y tiene arginina para mejorar el colágeno. Pero la vitamina C es indispensable para una adecuada formación de colágeno.
A nivel adaptativo, producción de anticuerpos estimula la formación de linfocitos. Vitamina D estimula la maduración y proliferación de células de defensa y a nivel adaptativo controla una reacción exagerada en este sistema. La tormenta de citoquinas, que es lo que mata al paciente, se da porque tenemos una respuesta exagerada. Ambos sistemas no logran trabajar en equipo y el paciente prácticamente se puede morir. Necesito vitamina D para que no se dé esa respuesta exagerada en el sistema adaptativo. Algunas vitaminas, igual. ¿Por qué fue prácticamente este producto utilizado más para diabetes? Porque tienen vitaminas del complejo B y manejan la neuropatía. Por eso es que en su momento se pensó en ese enfoque. Sin embargo, la vitamina D, B12, interviene en la proliferación de los natural killers. ¿Se acuerdan de la respuesta innata, que es la respuesta básica, que yo les puse los 10 soldaditos, pero dentro de esos 10... Disculpa que le interrumpa, doctor. ¿Le podría decir a los demás compañeros que apaguen el micrófono para poder escucharlo mejor a usted? Claro, pueden hacer el favor de apagar el micrófono. Ah, Jonathan está por ahí. Jonathan, ¿cómo logramos mejorar el sonido? Cada uno tiene una opción que le permite apagar el micrófono individualmente. Pueden hacerlo. La mayoría lo tienen apagado. Yo apagué algunos que estaban haciendo ruido. Ya se podría escuchar mejor. Intentemos. Ok, continuemos. La B12, en esta respuesta innata que era, digamos, 10 soldaditos, dentro de esos soldaditos hay uno que es como que fuera un cabo o un sargento, que tiene la capacidad de destruir un poco mejor. Ese es el natural killer. El natural killer es un destructor por naturaleza, por eso se llama natural killer, un asesino natural. Pero ese no logra hacerlo de una manera específica. El anticuerpo realmente identifica la debilidad, conoce la debilidad y va a producir un anticuerpo específico para cada virus. El natural killer va a ser lo mismo, sean virus, sean bacterias, sean hongos. Pero yo necesito la B12 para ese trabajo. Necesito fortificar con B12. Entonces, ¿alguien sabrá cuál es la cantidad de B12 que tiene el DBT? Son 100 microgramos. Entonces, vean la importancia del DBT en este momento que puede ser la diferencia. A nivel adaptativo, también la B12 modula la respuesta inflamatoria y estimula la proliferación de linfocitos T. El ácido fólico interviene en la proliferación de los natural killers, muy importante en la producción de anticuerpos. Entonces vean cómo las vitaminas del complejo B, B12 y ácido fólico son indispensables para producción del natural killer, que es la respuesta innata, y al mismo tiempo importante para producir anticuerpos. El zinc, que lo hemos estado oyendo probablemente cada quien en nuestros países de manera diferente, pero el zinc es antioxidante, evita el daño de los radicales libres, integridad de la piel y la mucosa. Pero a nivel adaptativo, su función principal es la proliferación y maduración de células inmunológicas. O sea, el que está produciendo, el que permite la producción de nuevos linfocitos que van a producir nuevos anticuerpos es el zinc. Ahora, si alguien me pregunta dónde voy a encontrar zinc, va a ser en las proteínas. Usualmente van a ser ostras, carnes rojas, hígado. Ahora, háganle comer a un adulto de 80 años una buena porción de carne, va a ser bien difícil
Entonces, de ahí viene la posibilidad terapéutica de con zinc mejorar el sistema inmunológico, porque es bien difícil que un adulto mayor tenga la ingesta de proteínas adecuada. Hierro interviene el trabajo de los neutrófilos, los cuales producen citoquinas, y también es muy importante el hierro en la proliferación y maduración de linfocitos T. Ahora, hay otros minerales como el cobre, el selenio, que van a actuar semejante a nivel del sistema inmunológico. Ahora, ¿qué ocurre realmente en el adulto mayor? Hablando desde el sistema inmunológico. El sistema inmunológico del adulto mayor tiene una disminución en la producción y eficiencia de los nuevos linfocitos T y B. Si ustedes se acuerdan, yo puse el dibujito de los 10 soldaditos en el recién nacido, en un tamaño normal. Cuando puse el de adolescente y adulto, puse los mismos tamaños de los soldaditos y los cuerpos especiales, pero el adulto mayor hice bien pequeñito su sistema adaptativo, que son las fuerzas especiales, pero lo hice pequeño por esta razón. Hay una disminución en la producción y eficiencia en los nuevos linfocitos T y B, y eso va a pasar en todos los adultos mayores. Piel y mucosa, respiratoria e intestinal, deficiente, pero aún presente, y la presencia de radicales libres producidos por el desecho del medio ambiente, obesidad y lo que hemos comido por 50 años. La acumulación de todos estos radicales libres por nuestros malos hábitos alimenticios o el medio ambiente ha hecho que tengamos una cantidad de radicales libres en exceso que dañan nuestro sistema inmunológico. Por eso es que terminamos necesitando vitamina E o vitamina C, que son antioxidantes, para tratar de neutralizar estos radicales libres. Ahora, vean los requerimientos de vitamina C en el adulto mayor. 90 miligramos de vitamina C el adulto mayor hombre y 75 el adulto mayor mujer. Vean vitamina C, 200 miligramos es lo que tiene el DBT con 333%. Todos los estudios con algún tipo de validez científica hablan de mejorar con 200 miligramos de vitamina C. No va a evitar que me dé una influenza, no va a evitar que me dé el COVID. Lo que va a hacer los 200 miligramos, y es evidencia probada, es acortar el tiempo de duración del proceso viral y que no sea tan severo. O sea, no es que la vitamina C per se va a evitar que me dé el COVID o la influenza o el H1N1. Lo que hace los 200 miligramos de vitamina C es acortar el tiempo de duración y las complicaciones. Vean los requerimientos de vitamina D, que habla de 15 a 20 microgramos día. Y el DBT lo que tiene son, el DBT lo describe en unidades internacionales, pero equivale al 100% de los requerimientos. Vean, ácido fólico, por ejemplo, se necesitan 400 microgramos día, y de ácido fólico tenemos 400 microgramos de ácido fólico. Vea zinc, por ejemplo, hablamos de 11 a 8 miligramos día de zinc. Los estudios mundiales recomiendan 15 y los estudios hablan de 15, y la distribución del sulfato de zinc son 15 miligramos. Entonces vean cómo el DBT casi que fue hecho en función de los requerimientos, en este caso del adulto mayor, pero prácticamente podríamos darlo desde un adolescente, un adulto y un adulto mayor. Ahora, ¿qué es lo que sucede ante la presencia de un sistema inmunológico debilitado por la edad? Las infecciones tienden a ser severas y de larga duración. Son infecciones se da con mayor frecuencia, infecciones de vías urinarias. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ver pacientes adultos mayores, terminan con algo que se llama urosepsis,
no se dieron cuenta de la infección de vías urinarias, solo vieron a nuestra abuelita o abuelito con sueño y que solo dormido pasa, y lo que realmente tiene es algo que se llama una urosepsis, que es una infección generalizada inició una infección de vías urinarias. Es más frecuente en el adulto mayor infecciones de las vías aéreas inferiores, que son las neumonías. Es más frecuente el Alzheimer. ¿Por qué? Por la placa de homocisteína, que puede dañar la unión de la sinapsis, diabetes y osteoporosis. Estos son de las ¿qué es lo que pasa en el adulto mayor? Ahora, si queremos hablar de micronutrientes, sabemos que la dosis prácticamente es semejante a la del adulto. Es necesario ingerir cantidades adecuadas de antioxidantes por el daño ya presente a la membrana celular causada por los radicales libres. Todo adulto que tenga 80 años ha sido expuesto por toda una vida a radicales libres. Y lo que queremos es que en estos 3 o 6 meses que dure la pandemia, su abuelo, su papá o el mío sobreviva. Y el que va a trabajar es el sistema inmunológico. No es el ventilador que tenga o no tenga un hospital. El que va a luchar para salir adelante con o sin ventilador es el sistema inmunológico. Y nuestro trabajo es que el sistema inmunológico del adulto mayor funcione plenamente. Por ende, tenemos que, sí, una alimentación balanceada sí es posible, pero un adulto mayor no come tan balanceado como quisiéramos. Entonces, ahí es donde entra la posibilidad de utilizar el DBT como una medida preventiva. El adulto mayor tiene disponibilidad inferior de antioxidantes por poca ingesta o por dificultad para absorberlo. Como yo les decía, cualquier persona que tome 3 medicamentos va a tener deficiencia de micronutrientes por problemas de mala absorción. Ahora, los estudios han demostrado deficiencia de vitaminas del complejo B, ácido fólico, vitaminas A, C, D y E, calcio, hierro y zinc. Esto, europeos y norteamericanos tienen a sus papás o a sus adultos mayores en lugares donde pues viven ellos, son nuestros asilos de ancianos, si lo quisiéramos llamar. Entonces se han hecho estudios de deficiencia de micronutrientes en los adultos mayores en estos asilos, y se sabe que mundialmente el adulto tiene estas deficiencias: complejo B, ácido fólico, vitaminas A, C, D, E, calcio, hierro y zinc. Y la deficiencia de estos puede ser responsable de las infecciones de vías urinarias y las infecciones respiratorias superiores e inferiores. Ahora, si yo voy a fortificar a mi paciente con zinc, ¿qué estoy haciendo? Voy a mejorar la función del sistema inmunológico, voy a disminuir las infecciones respiratorias. La vitamina C se ha visto que reduce la severidad y duración de las neumonías. La vitamina E mejora la función del sistema inmunológico, puede disminuir infecciones respiratorias, y combinaciones de antioxidantes A, C y E son potentes antioxidantes, disminuyen los radicales libres. Ahora, este es el objetivo real de suplementar los micronutrientes en nuestros adultos mayores. Claro, si pudiesen tener una ingesta perfecta, tendríamos que estar dando alimentos ricos en vitamina C, que para cualquiera de Latinoamérica, naranjas, mandarinas, chiles morrones y brócoli es algo accesible. Tendríamos a mi izquierda alimentos rojos, que más adelante podríamos hablar solo del quercetin, que es un fitoesterol que es indispensable para que el natural killer funcione muy bien. Para los países de temperatura fría, los berries serían la mejor fuente de este quercetin, pero para los de temperaturas calientes, tomate es algo que tenemos
acceso todos los días, manzanas, camotes, ahí entra también los melones y las sandías. Toda la información que les acabo de dar viene de este artículo. Marcela, que es miembro aquí del equipo de El Salvador, y Noel tienen este artículo. Algunos ya lo tienen, los demás pues los vamos a compartir cuando acabe la conferencia, pero todo lo que les he dicho viene de esta fuente bibliográfica. ¿Alguna pregunta al momento? Doctor, también lo podemos colgar en el blog. Los artículos que usted me diga los podemos poner en el blog inmediatamente. Claro que sí. Realmente es de aprovechar el blog. Doctor, ¿podría hacerle una pregunta? Todas las que quiera. Nosotros tenemos entendido que el ácido falipoico, dentro de sus funciones, también tiene una función antioxidante. Es un potente antioxidante, ¿verdad? Entonces queremos saber cuál sería la función específica del ácido alfa-lipoico en el COVID. Ahora, no tiene al momento de la literatura una función específica como podría ser el zinc o la vitamina D o la vitamina C, que se están corriendo estudios específicos como parte de los tratamientos experimentales. Ácido fólico como ácido fólico, hasta el momento yo no he leído ningún artículo que esté manejando ácido fólico. No, perdón, yo dije ácido alfa-lipoico, que lo tiene el DBT. El ácido alfa-lipoico también tiene funciones antioxidantes, por eso le hago la pregunta. Habla del ácido lipoico. Ácido lipoico, perfecto. Sí, es un potente antioxidante y por ende va a neutralizar los radicales libres. Lo que sucede es que este producto en su momento fue hecho o constituido como un suplemento para el paciente con diabetes. Entonces el paciente diabético ha sido expuesto a tantos radicales libres. Entonces viene el ácido lipoico y va digamos, a oxidarse, neutralizando los radicales libres producidos por el exceso de grasa y carbohidratos. Pero específico en COVID sí no tendría ninguna función más que ser un antioxidante igual que la vitamina C o E. Perfecto. Rapidito, doctor. La idea, como usted comentaba, este es un producto diseñado para pacientes diabéticos, pero también como un target secundario, como usted está diciendo, puede ser usado para los pacientes adultos mayores junto con la proteína, que más adelante, que en la primera conferencia creo que dio una charla sobre proteína. Es súper importante, aparte del target normal que tiene productos para pacientes diabéticos, lo podamos usar para el paciente que no es diabético con adulto mayor por las bondades que tiene el producto y sobre todo en la coyuntura actual, y puede ser también usado junto con el nutrition, que es porque la mayoría de los pacientes, como decía el doctor, o las personas adultos mayores no quieren comer, tienen problemas para masticar, entonces podría ser una excelente combinación junto con la proteína para este tipo de pacientes. ¿Hay alguno de la fuerza de venta que sea químico? Yo sé que Yodardo es químico, pero muy de la fuerza de venta de los diferentes países, ¿hay algún visitador médico que sea químico? Hay nutricionistas. Ok, químicos no hay. Bueno, estoy haciendo esta pregunta por esto. Más adelante podríamos montar para ayudar, digamos, a los médicos que ustedes visitan, la guía de manejo del paciente COVID,
ya no solo sistema inmunológico, sino que las guías de manejo. Ahora, el paciente COVID termina en un ventilador y para alimentarlo se ocupa una sonda nasogástrica. Ahora, y todos los protocolos de manejo hablan de suplementar con los requerimientos al 100% los micronutrientes. O sea, cualquier protocolo de manejo le va a decir suplementen micronutrientes al paciente ingresado. Ahora, me imagino todos saben que es un M&M, de esos chocolatitos chiquitos. Sí. Ahora, piensen en el M&M y lo que van a ver ustedes es una cubierta como de azúcar sobre el chocolate. Entonces, lo que sucede es que la mayoría de vitaminas multivitamínicas tienen esa cubierta que se llama cubierta entérica. Entonces, lo que sucede es que fue hecha de tal manera esta tableta que el ácido clorhídrico del estómago destruye la cubierta y cuando llega al intestino se absorben los nutrientes o los principios activos de esta tableta. Entonces, cuando alguien en un paciente COVID debe de suplementar con vitaminas, cuando usted pulveriza una multivitamina, pierde el principio activo porque la cubierta entérica iba a protegerse del ácido. Entonces, todo paciente ingresado COVID con sonda hay que suplementarlo con vitaminas, pero tiene que ser una versión líquida. No puede pulverizar esta cubierta entérica. La mayoría de vitaminas tienen esa cubierta entérica. Entonces, vean la importancia. Aterrizando actualmente, me cambié del paciente de mi papá de 87 años, pero me pasé directamente a un paciente crítico ventilado con sonda. Este paciente debería de estar suplementado con micronutrientes y de preferencia una presentación líquida. Entonces, vean cómo el producto es muy bueno, porque puede ser casi como apareció la compra de mi semana de supermercado para mi papá, tendría que aparecer el litro de DBT o el medio litro de DBT, papá, van 2 cucharadas diarias mientras dure la pandemia. Porque queremos que el sistema inmunológico de nuestros papás o de nuestros pacientes esté al 100% para responder contra una posibilidad de exposición al virus. Entonces, debo de verlo de una manera integral o prescribirlo o sugerir la prescripción de una manera integral. Hay pocas versiones líquidas de multivitaminas que sean tan completas. Entonces, este es otro enfoque. Ya no estoy pensando solo en el paciente, pues quiero que venda el producto, sí lo quiero vender, pero todo adulto mayor necesitaría suplementarse, pero todo paciente ventilado con sonda necesita micronutrientes. Y necesitamos la versión líquida, no la versión tableta que el pulverizar voy a perder el principio activo de su absorción. Hay un procedimiento, doctor, ahí que también se contamina cuando esté puesto a contaminación, cuando usted va a dar nutrición enteral de ese tipo, que no es líquido. Ciertos medicamentos se contaminan y contaminan al paciente también. Así, acuérdense que lo que pasa es que el pulverizar la tableta, el mezclarlo con agua, el pasarlo por una jeringa, a mayor cambio de presentación, pulverización, se pulveriza, se diluye en agua, se carga una jeringa, se pasa la dilución en la jeringa, aumenta el riesgo. Hay que buscar la menor exposición de contaminación y la versión líquida siempre va a ser la versión ideal para fortificar. Igual,
si el sistema inmunológico del paciente necesita 1.2, algunos hablan hasta de 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, no hay ninguna fórmula polimérica de alimentación enteral que me logre dar la cantidad de proteínas necesarias. Pienso que esa es una conferencia que podríamos montar no solo para ustedes, sino que para compartir con todos sus médicos que visitan. El 1.5 o 2 gramos de proteínas por kilo de un paciente, llamémosle COVID no crítico, que esté prácticamente en un servicio de aislamiento solo esperando que se sane. Las guías europeas y americanas dicen 400 miligramos de suplementos más los 30 gramos de proteínas. Eso es lo que dice un paciente COVID que esté en su casa esperando que se cure de la exposición, de la enfermedad. Aparte de la alimentación, busca una alimentación hiperproteica. Y las guías ESPEN o ASPEN están diciendo de 400 calorías extra de suplemento más 30 gramos de proteína en 2 tomas. Tienen el producto o tenemos el producto, ¿no? ¿Qué es lo que hablábamos la vez anterior con la fuerza de venta de Guatemala? Ellos no tienen DBT, pero están utilizando las proteínas que tienen antioxidantes en una versión líquida, ideal, porque logramos dar los gramos de proteína y logramos dar los antioxidantes, que es lo que está haciendo Guatemala. Al no tener el DBT, pues utiliza el Gadavit Nutrition o el PA, es el que están utilizando ellos porque traen los antioxidantes. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Novoa. Buenas tardes. Doctor, perdón. Doctor Novoa, buenas tardes. Edgardo Guzmán de El Salvador le saluda. Un placer de escucharlo. Entendiendo, doctor, de que hay concentraciones arriba del 1000%, como el caso de la vitamina B6, B1 y B2, y menos del 100% en el caso del magnesio, una respuesta adecuada sería para dársela al médico, si al caso hiciese esa pregunta, de que por ser hidrosoluble la B1, B2 y B6 se eliminaría obviamente en la orina, y con la otra de que tiene apenas el 38% con los alimentos podría ser una respuesta para... Exactamente. Usted dio la respuesta y prácticamente es lo que íbamos a revisar, lo que vamos a revisar en la siguiente charla. Es que al ser vitaminas hidrosolubles, el exceso, o primero voy a dar un paso atrás. Las liposolubles que se acumulan en la grasa es la A, la B, la E y la K. Entonces, esas son las que no podemos dar en exceso porque se almacenan vía grasa. En cambio, todas las vitaminas hidrosolubles, que son prácticamente los antioxidantes, como las vitaminas C y las del complejo B, si yo doy en exceso, sencillamente las voy a orinar y las voy a eliminar. Entonces, esa no me preocupa. Los micro, pues realmente son importantes y el que más me interesa es el zinc. Y como el zinc estoy dando los 15 miligramos que necesito. Entonces, pensaría que estamos más que bien. Guatemala utiliza o está utilizando en este momento la PA. La PA me da 10 gramos de proteínas, tiene 175 gramos de vitamina C, y hablábamos que los estudios hablan 200 máximo y trae 10 gramos de zinc. Si yo lo doy en este momento y trae, pues, sé que trae la L-arginina, que pues en este momento pues mal no le va a caer, pero lo que estamos utilizando o lo que Guatemala está utilizando es la PA por la presencia de vitamina C y zinc, que es válido si logro dar en 2 tomas 20 gramos de proteínas. Sé que quisiera los 30. La literatura habla de suplementar con 30 gramos de proteína, pero estoy logrando vitamina C y zinc. Guatemala encontró
un nicho diferente. Ok, no tengo DBT, pero tengo la PA y les está funcionando muy bien. Doctor, una pregunta. Ande. Y Rafael López, de República Dominicana. La nutrición para un paciente post-COVID, dentro de estos suplementos y proteínas, ¿cuál es la más recomendada? Ok. Habrá que definir un post-COVID. Los europeos... Un negativo. Lo hago por esta razón. Los europeos lo que han encontrado, igual que los chinos, fue que el que salió de la ventilación mecánica tienen una cantidad enorme de reingresos, pero no porque se reactivó el COVID, sino que la ventilación mecánica hace que tengan neumonías aspirativas a repetición. Entonces, por eso hay que hacer la diferenciación. El COVID que salió de la ventilación mecánica, pero estuvo sus 2 semanas o 3 semanas de ventilación mecánica, hay una gran cantidad de reingresos. Eso lo reportan los chinos y los europeos, pero es por una neumonía aspirativa por disfagia, por la dificultad para deglutir. Entonces, eso hay que tener un poquito de cuidado, porque ese reingreso de neumonía aspirativa no es debido a falla del sistema inmunológico, sino que es debido a una aspirativa. Ahora, si usted me pregunta cómo fortifico o suplemento al post-COVID, yo diría que sería con proteína más que micronutrientes, porque se ha visto que un paciente encamado es capaz de perder 1 kilogramo o 2.2 libras de músculo diario, y llamémosle sarcopenia, aunque no estamos hablando aquí de sarcopenia y es otro tema que tenemos que manejar a mediano tiempo, es la sarcopenia. Pero entonces, si yo sé que cualquier paciente encamado crítico puede llegar a perder 1 kilo de músculo diario, pues yo tendría que dar casi lo que están haciendo los guatemaltecos. La PA posalta, porque voy a recuperar el músculo perdido, voy a tener la arginina, que es muy importante, y voy a tener los antioxidantes. Yo al recuperarse del COVID, si el hígado y el riñón soporta, porque ese es otro tema que vamos a hablar en un par de minutos, yo me iría con la PA porque estaría dando los antioxidantes, el zinc y la proteína. Y esa podría ser una prescripción válida post-COVID. Jonathan, excelente. ¿Cómo me salgo de esta conferencia para buscar la otra sin desconectarme? Jonathan. ¿Alguien ve a Jonathan? Más bien no ve. ¿Alguien escucha a Jonathan o puede contactar a Jonathan? Hola, doctor, perdón, estaba hablando conmigo. Ah, no se preocupe. La pregunta es... ¿Se va a su navegador? ¿A dónde me voy? A su navegador. Se va a su navegador y ahí métase a su navegador. Algo aquí. Ahí está. ¿Ven ahora, Ren? Ahora okay, póngale la pantalla completa, por favor. Ok, listo. Sigamos. Vamos a tratar de hablar un poco de nutrición en paciente renal crónico. Y voy a presentar lo que ustedes están viendo. Solo que hoy cambio. Me voy al REM y como alguien del Salvador hizo muy claro, el REM lo que tiene son vitaminas hidrosolubles. Tiene la vitamina C y las del complejo B. Estas en el paciente renal con diálisis se pierden. Cuando yo dializo a un paciente,
las moléculas que elimino, que se llaman su medida de Dalton, usualmente estoy removiendo entre moléculas de un tamaño de 1500 a 2000 Dalton. Ese es el tamaño de la molécula que estoy eliminando al dializarlo. Entonces, alguno de los principios decía, los micronutrientes o las vitaminas hidrosolubles andan alrededor de 200 Dalton, entonces jamás serían eliminados por la membrana. Este era el concepto que manejan los nefrólogos, pero ya van a ver dentro de un par de minutos como en un estudio en la Universidad de Emory, que tomaron 3 años en una unidad de cuidados críticos, y lo que ellos evaluaron la deficiencia de micronutrientes, ya van a ver el porcentaje de déficit en un paciente renal que llegó a la unidad de cuidados intensivos, midieron los micros y se dieron cuenta que prácticamente existía una deficiencia de estas vitaminas hidrosolubles, porque estos eran pacientes renales con diálisis. Ahora, les pongo el Nutrition, que tiene 18 gramos de proteína, y algunos estarán pensando, ¿por qué me están poniendo proteínas si el paciente renal debería de estar con una reducción de proteínas? Y trataré de contestar esas preguntas en los próximos minutos. Ahora, existe algo que se llama síndrome de desgaste en paciente renal. Este síndrome de desgaste, que es lo más temido por un nefrólogo, es una combinación de 2 factores. Uno, proteínas plasmáticas bajas, que lo podría llamar como albúmina baja, y luego una pérdida de peso, pérdida de la grasa muscular y por ende pérdida del músculo. Entonces, esta es la catástrofe que ningún nefrólogo quiere tener. Tengo pérdida de masa muscular, pero ¿por qué se da esta albúmina baja? ¿Por qué pierdo peso? ¿Por qué pierdo grasa? ¿Por qué pierdo músculo? Usualmente, el que hace el soporte nutricional por evitar llegar a la diálisis es el responsable, porque empieza a restringir, porque el paciente no quiere llegar a la hemodiálisis y por ende fue dando cada vez menos y menos alimento con el fin de evitar en lo posible llegar a la diálisis. Entonces, la causa del síndrome de desgaste es la malnutrición causada o porque está con un síndrome urémico acumulando todas las toxinas, como está a la par, acumulación de toxinas en sangre, más el proceso inflamatorio. Esto es lo que va a llevar realmente al síndrome de desgaste de este paciente, que es muy parecido al síndrome de desgaste de un paciente VIH, malnutrido, la inflamación crónica más el proceso. Ahora, no me gusta cargar las proyecciones, pero vean lo que está en el centro. Dice malnutrición, poca ingesta nutricional, un síndrome urémico con muchas toxinas en sangre, el síndrome de desgaste proteico y energético, caquexia, inflamación. Pero lo más importante es que la combinación de todo esto me va a llevar albúmina baja, una PCR alta, pérdida de peso, pérdida de grasa muscular, sarcopenia y al final aumento de la mortalidad, aumento de la hospitalización y por ende una mala calidad de vida. Y habla de ateroesclerosis cardiovascular. Ahora, el paciente renal no termina muriéndose de un problema renal. El paciente renal termina muriendo de un efecto cardiovascular por la ateroesclerosis producida por esta inflamación. Y así terminan muriendo. O un ACV o un infarto, si no es que muere de una
sepsis peritoneal o una sepsis por el catéter. Ahora, todo paciente renal dializado o no dializado debería de tener estos conceptos y ser evaluados. Una albúmina y que se vuelve de mal pronóstico si es una albúmina de 3.8. Ese es un valor bien alto. Ahora, vean lo importante que el internista o el nefrólogo maneje el concepto de la albúmina, porque se vuelve prácticamente un predictor de morbimortalidad. Prealbúmina si en los hospitales lo hicieran, o el mismo colesterol. Otro parámetro a evaluar. El índice de masa corporal, pero vean cómo cambia. Menos de 65, 22. Más de 65, 23. Y la pérdida de peso en los últimos 3 meses, porcentaje de grasa. Pérdida de la fuerza muscular. Igual, tenemos que hablar en algún momento solo de sarcopenia, pero la pérdida de músculo de un 5% en 3 meses o un 10% en 6 meses predice el riesgo de morbimortalidad en nuestro paciente. Vean lo que dice. Lo que sucede es que cuando están en prediálisis damos menos cantidad de proteínas. Y por el miedo del potasio y del fósforo, estos pacientes empiezan a comer muy poco. Pero ya sabemos que si no damos la suficiente cantidad de proteínas y energía, el paciente se desnutre y por ende llega a la muerte. Esto es bien importante porque muchas veces me preguntan qué cantidad de proteínas puedo dar. Y la manera correcta de evaluar es esta. Y es la filtración glomerular. Un adulto normal de 20 años, como algunos de ustedes, ha de andar con 120 de filtración. Una persona de 50 años podría dar una filtración de 90, pero 60 es la línea de divisoria. Abajo de 60 de filtración, pues se llama ya insuficiencia renal, y una filtración entre 59 y 30 se llamaría una insuficiencia renal grado 3, en donde la restricción de proteínas iría a 0.8 gramos por kilogramo de peso. Y es bien importante el concepto. Si yo tengo una filtración entre 59 y 30, yo voy a dar 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Si mi filtración ya va entre 29 y 15, que sería una insuficiencia renal grado 4, podría irme a 0.6 gramos de proteína. Cada nefrólogo va a tener su concepto, pero el concepto más generalizado es 0.8 si es grado 3, 0.6 gramos de proteína por kilogramo de peso si es grado 4. Ahora, si yo llego a menos de 15 y estoy orinando muy, muy poco, es diálisis. Pero aquí es donde el paciente no comprende que al llegar a la diálisis, él se liberaliza y podría comer sin ningún problema, porque en la grado 3 y la grado 4, prácticamente para evitar llegar a las 5, le hemos restringido frijoles, por ejemplo, productos lácteos, porque el fósforo es muy alto, pero es importante para los micronutrientes. Le hemos restringido todas las frutas porque el potasio lo tiene muy alto. Pero entonces, cuando restringimos fósforo y potasio, lo estamos llevando a una deficiencia de vitaminas hidrosolubles, como lo verán en un momento. Pero una vez llega el paciente a diálisis, yo debo de volver a comer en cantidades normales, pero el paciente se queda con miedo. Entonces, por un lado, no incrementa la ingesta y la diálisis, sea peritoneal o hemodiálisis, que lo dializan 2 o 3 veces por semana, lo va a desnutrir aunque pesara 200 libras,
Entonces, la diálisis por sí misma causa una desnutrición, y si el paciente no incrementa ingesta o si el nefrólogo no se pone a ver los valores de albúmina en sangre, termina edematizado, pero por la hipoalbuminemia. Entonces, en este momento que yo llego a diálisis, yo debería estar con una ingesta de 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y ahí es donde aparece la hipoalbuminemia del paciente renal, porque la máquina lo desnutre, pero el paciente no comprendió que tenía que incrementar la ingesta, y si no incrementa la proteína en la alimentación, va a estar con la hipoalbuminemia. Y por eso yo les puse el Gadavit Nutrition de ejemplo, porque tengo los 18 gramos de proteína de alto valor biológico, de rápida absorción, porque las características o las bondades o beneficios del Gadavit es su rápida absorción. Yo podría compararlo con caseinato de calcio, y muy probablemente hasta saldría un poquito mejor el caseinato de calcio, pero tiene un pequeño gran problema, que es la velocidad de absorción. Va a tardar 21 días en subir albúmina, y un paciente renal hipoalbuminémico edematizado no tiene 21 días para corregir eso. En cambio, el Gadavit, el hidrolizado de colágeno, va a tener una absorción y subir albúmina de una manera más corta, anda por los 12, 14 días. Ahora, se van a dar cuenta que alguien les va a decir, pero es que no es de alto valor biológico. Y podrían tener una razón parcial. ¿Quién de ustedes sabe con qué es fortificado el Gadavit? ¿O qué trae? Y la respuesta es el triptofano. Que no tenga ninguna deficiencia comparativa. Entonces, tengo un perfil de aminoácidos perfecto porque fortifiqué con el triptofano, y tengo la rapidez de absorción. Entonces, el Gadavit va a lograr en el paciente renal subir albúmina de una manera extremadamente rápida, sin ninguna deficiencia en el perfil de aminoácidos. Ahora vean lo que tendría que alimentarse un paciente renal en diálisis. Habla de 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, y habla más de 1.2 o de 1.3 de proteína. Hace, creo que como 4 años estuve en República Dominicana en un congreso con Raquel Tejada, y me tocó presentar un caso de un paciente de nutrición parenteral y un paciente en diálisis. Y les voy a contar cuál fue la historia de este paciente rápidamente. Fue un paciente que en San Miguel, que es una área de El Salvador, en el oriente, le estaban haciendo diálisis peritoneales, pero alguien le perforó el intestino y no se dieron cuenta. Entonces terminó con un abdomen séptico en San Salvador en médico quirúrgico, y lo tuvimos con parenteral como 47 o 48 días, porque era un abdomen congelado por el proceso séptico, y al final pues se fue con un suplemento proteico. Entonces, pero a lo que yo voy, un paciente renal en diálisis con un proceso infeccioso no tienen que restringir proteínas, tienen que incrementar proteínas, y aquí las guías están hablando de 1.2 a 1.3 o más de gramos de proteína, sin olvidar que hay que dar las 35 kilocalorías por kilogramo de peso. Están los requerimientos de minerales, de vitaminas. Ahora vean este artículo, que es el que yo les hablaba. Este fue un estudio hecho en Emory, que es una universidad de investigación en Atlanta, y fue hecho en un hospital de investigación prácticamente.
y el objetivo fueron 3 años, pero eran pacientes renales que estaban con diálisis, pero que llegaron a la unidad de cuidados intensivos por cualquier otra razón, procesos infecciosos, accidentes cerebrovasculares, pero le llegaron a su unidad de cuidados intensivos y ellos querían saber si existía o no deficiencia de micronutrientes. Y se planteaban la hipótesis que yo les dije, bueno, si al dializar estoy eliminando partículas de 1500 a 2000 Dalton, y eso es lo que estoy filtrando, yo no voy a filtrar vitaminas que andan entre los 150 y 200 Dalton porque son más pequeñitas. No habría, bajo el concepto teórico, por qué perderlas. Pero vean las que investigaron. Tiamina. Investigaron, pusieron sus valores y descubrieron que estos pacientes que les llegaron a la unidad de cuidados intensivos, el 16% de los pacientes tenían un déficit de tiamina. Ahora, vean el REN de tiamina, tiene 1.5 miligramos, que es el 100% de los requerimientos diarios. Veamos piridoxina. ¿Cuántos tenían deficiencia de piridoxina en este estudio? 66.7% eran 3 años. 3 años que llegaron a la unidad de cuidados intensivos de Emory. Ahora, ¿cuánto tiene de piridoxina el REM? 10 miligramos, que es el 500%. Ahora, vitamina C. El 80% de los pacientes que entraron en 3 años a este estudio tenían deficiencia de vitamina C. ¿Cuánto tiene el REM? El 100%, trae los 60 miligramos de vitamina C. Vean ácido fólico. En el estudio, el 33.3% tenía deficiencia de ácido fólico. ¿Cuánto tiene el REM? El 200%. Veamos. Bueno, aquí investigaron zinc investigaron Cooper, cobre, pero vean las vitaminas hidrosolubles, que en teoría, por su tamaño de la partícula, no tendrían que haber sido eliminadas por la diálisis. Sin embargo, nos dimos cuenta que oscilaban el 80% de la vitamina C, por ejemplo, de la población tenía deficiencia, y de tiamina el 16%. Entonces vean cómo es indispensable suplementar vitaminas hidrosolubles en el paciente renal, casi que se volvería mandatorio como parte del tratamiento, porque cuando tomamos el concepto de las vitaminas que se pierden en la diálisis, pero lo juntamos con la charla que acabamos de ver de sistema inmunológico, nos damos cuenta que si el paciente renal quiere sobrevivir la pandemia, tiene que suplementarse con micronutrientes. No va a haber manera porque tiene la deficiencia por la diálisis. Y si queremos que el sistema inmunológico de ellos funcione, tenemos que suplementarlo. Si no lo hacemos, este paciente renal va a ser uno más de la cuenta estadística de mortalidad. Ahora, ¿cuáles son las causas de la deficiencia? Por un lado, reducción de la ingesta general de alimentos debido a la anorexia. Vimos en las primeras gráficas que el proceso inflamatorio, la mala orientación nutricional los lleva a comer muy poco, pero al comer muy poco hay deficiencia de las vitaminas hidrosolubles. Esté dializándose o no dializándose. Entonces podríamos aún suplementar en un paciente que no sea en una etapa 2, 3 o 4, que no esté en diálisis. Dietas prescritas. Otra de las causas de la deficiencia en micronutrientes son dietas prescritas en bajo contenido de fósforo y bajo contenido de potasio. Dietas que restringen la ingesta de alimentos como frutas y verduras frescas, productos lácteos y otros artículos que son ricos
en vitaminas. Entonces yo necesito, no, o sea, la deficiencia es el proceso inflamatorio per se de la enfermedad renal, más la deficiencia nutricional que alguno de nosotros pudo causar. Ahora, si sé que hay ciertas vitaminas hidrosolubles que son importantes, que sabemos, vitamina C, importante para la absorción del hierro. Si, aunque yo ponga eritropoyetina o ponga suplemento con hierro endovenoso, si no doy vitamina C, no voy a tener una absorción adecuada. Algunos estudios llegaron a determinar que se pierde hasta 68 miligramos de vitamina C en cada diálisis. Por eso es necesario suplementar con vitamina C. El ácido fólico disminuye los niveles de homocisteína, controlando la inflamación a nivel cardiovascular. Ahora, yo puedo utilizar la palabra homocisteína y pensar que es responsable directo del Alzheimer, y no estaría equivocado. Podría hablar de homocisteína y hablar de enfermedad cardiovascular, y no estaría equivocado. Entonces vean el REM, que tengo vitamina C, que es un potente antioxidante, y tengo ácido fólico, que me va a ayudar contra la homocisteína, como que el REM podría, aunque tenga un nombre específico, fácilmente ser utilizado para cualquier enfermedad crónica que intervenga la homocisteína como un posible causa etiológica. ¿Qué más tenemos? Vitamina B1. Interviene en la producción de energía proveniente de los carbohidratos, es decir, yo necesito tiamina para que el arroz o la tortilla que mi paciente coma, que está en problema renal, sea adecuadamente utilizada. Yo no puedo esperar que el paciente comiendo harinas pueda hacerlo adecuadamente si no incremento la cantidad de tiamina. Algunos estudios hablan que un paciente en una semana, y dependiendo de la frecuencia de diálisis en cada país, sean 2 o 3 veces o diarias si fuera diálisis peritoneal, se ha visto que en una semana el contenido de tiamina es deficiente. Ahora, ¿lo suplementamos? Debería de ser suplementado. ¿Se suplementa? Diría que no, pero tendríamos que suplementar. En mi país es bien cajonero, si la palabra la conocen en Latinoamérica, cajonero significa que se lo voy a dar a todos y ya es parte de la historia. Ácido fólico es una de las que a todos los pacientes renales se suplementa. Pero estoy viendo que la tiamina en una semana la tengo en deficiencia y el paciente renal le damos más carbohidratos y poca proteína y en una semana no hay suficiente tiamina, pues de nada va a servir que yo le esté dando arroz y tortilla para que en teoría no pierda peso, porque no le estoy dando tiamina para que sea adecuadamente metabolizada. La piridoxina, que es la B6, interviene en la síntesis de proteínas. Come pocas proteínas y si no le doy piridoxina para que tenga una síntesis adecuada de nueva masa magra, no estoy haciendo nada. Su deficiencia está relacionada con la aparición de neuropatías severas, inflamación y convulsiones. Ahora, ¿cuántos de estos pacientes que nos convulsionan en una unidad de hemodiálisis será porque lo hice muy rápido o será por deficiencia de piridoxina? Y si regreso yo a la gráfica, yo sé que el 66.7% de los pacientes que llegaron a Emory en un estudio de 3 años tenían deficiencia de piridoxina. Y eso me pone a pensar, ¿no? Neuropatías severas, inflamación y convulsiones. Ojo, que podríamos investigar en Latinoamérica la presencia de estas vitaminas. Se ha encontrado deficiencia entre un 24 y un 56% en algunos pacientes con diálisis. Ahora, vean cómo es importante el suplementar vitaminas hidrosolubles en nuestros pacientes. Ahora, el REM trae algo que se llama L-carnitina.
que este ya no es una vitamina hidrosoluble. Y la pregunta es, ¿por qué lo agregaron al REM? Y vean lo que dice, la L-carnitina facilita la transferencia de cadenas largas de más de 10 carbonos de ácido graso hacia la mitocondria del músculo esquelético. Ahora, si quiero trasladar en buen español, el paciente renal lo que uno muchas veces hace es dar un poquito menos de proteína, pero incrementa el aporte calórico vía carbohidratos y vía grasa. Ahora, si yo voy a esperar que mi paciente renal utilice la grasa como una fuente de energía, necesito L-carnitina. Si yo no tengo L-carnitina, yo no voy a poder oxidar grasa. Y resulta que el L-carnitina la pierdo en la diálisis, igual que las vitaminas hidrosolubles. Entonces yo tengo que suplementar al paciente renal con L-carnitina. Sigamos, dado que los ácidos grasos son la principal fuente de combustible para el músculo durante el descanso y el ejercicio leve o moderado, la L-carnitina se considera necesaria para la función normal del músculo. Debo de suplementar con L-carnitina. Pero la L-carnitina tiene otras funciones. Puede aumentar los niveles de sangre, puede reducir los requerimientos de eritropoyetina, disminuir los síntomas de intradiálisis como la hipotensión y los calambres musculares, disminuye la hiperlipidemia, aumenta la capacidad de ejercicio del músculo esquelético y mejora la sensación de bienestar y reducir la astenia postdiálisis. Ahora vean el abanico de funciones de la L-carnitina. La L-carnitina es tan importante en el paciente con diálisis que es de los pocos suplementos nutricionales que en los Estados Unidos la pagan la aseguradora. Vean la guía Kadoki. ¿En quiénes puedo utilizar L-carnitina? Anemia resistente a la eritropoyetina, terapia con hierro y vitaminas. El Medicare americano va a permitir utilizar el L-carnitina en esto. Paciente resistente a la eritropoyetina, terapia con hierro y vitaminas. Dice todo y el paciente sigue con anemia. Hipotensión, intradiálisis o calambres musculares. Deterioro de la capacidad del ejercicio del músculo esquelético, astenia y malestar postdiálisis. Y les tomo literalmente como lo dice el texto. The United States Center for Medicare and Medicaid Service. Esta es ley. Tiene cobertura aprobada para el uso de L-carnitina para mantenimiento de pacientes con diálisis si tiene bajos niveles de plasma libre de L-carnitina, anemia con resistencia a la eritropoyetina o hipotensión que ocurre durante la hemodiálisis. Y esto lo va a cubrir el Medicare o el Medicaid siempre y cuando existe. Entonces vean la evidencia para que los sistemas de seguro en los Estados Unidos permitan el uso de L-carnitina. Y puede utilizarse hasta 6 meses y si demuestro el beneficio puedo seguir utilizándola. Y las dosis que ellos habla de 10 a 20 miligramos por kilo. Entonces vean la importancia. Ahora si ustedes ven el REM, ¿quién me dice los requerimientos de L-carnitina que tiene? Son 100 miligramos que trae L-carnitina. O 1000. Y prácticamente vean la formulación del REM. Tiene las vitaminas hidrosolubles más la L-carnitina. Si se fijan, no tienen liposolubles, solo las hidrosolubles que pueden ser eliminadas por la orina o ya vimos que se pierden por la diálisis.
Entonces vean cómo el REM ha sido elaborado, que puede ser o debería de ser utilizado en todo paciente en diálisis, y en aquel paciente prediálisis donde su restricción de fósforo, que serían lácteos y frijoles y soya, y restricción de potasio, que serían frutas y algunos vegetales, tiene también un rol. Entonces, el REM podríamos utilizarlo tanto en prediálisis como posdiálisis en una manera segura. ¿Alguna pregunta? Doctor Novoa, Andy. Cuando hablamos de la hiperhomocisteinemia, entendemos de que el paciente está corriendo riesgos cardiovasculares. Así es. ¿Verdad? Y eso es ocasionado por el exceso de homocisteína, entiendo yo, ¿verdad? Así es. Para lo que pasa es que se ha asociado que a menos B2, que a menos ácido fólico, hay más homocisteína, se forma más fácil la placa. Entonces, se ha visto que una manera de controlar el desarrollo de la placa es usando... ¿Me escucha, doctor? Sí, le escucho perfectamente. Ok, usando obviamente las vitaminas del complejo B, ayudamos a mejorar, a disminuir la producción de óxido nítrico y obviamente a que caiga en una aterosclerosis el paciente en un momento dado, ¿verdad? No va por óxido nítrico, esa es una proteína que se forma, pero el suplementar, voy a cambiarlo, pensemos en un momento en un paciente que no es renal, voy a pensar en un paciente con Alzheimer. El paciente con Alzheimer tiene la misma placa de homocisteína. Fácilmente el REM podría transformarse a un suplemento para un paciente con Alzheimer, porque el principio que es la placa de homocisteína podría controlarse. O sea, no voy a curar el Alzheimer, pero voy a retrasar su progresión en función de que estoy dando las vitaminas que están relacionadas con la disminución de la progresión de la homocisteína. Ah, ¿cómo no? Doctor, entonces ahí el óxido nítrico no hay mayor función, doctor. No, ¿verdad? No va por ahí. No va por ahí, ¿verdad? No va por ahí. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Doctor, para... Hola, doctor. Más, el DBT también tiene 1 gramo de carnitina. Me agarró totalmente a mí fuera de... Ya lo voy a ver ahí, porque ahí sí... quiero ver. Tiene toda la razón. Tiene los 1000 miligramos de carnitina. Que también es una ayuda para el paciente diabético, que muchas veces tiene mucha patología muy parecida al paciente renal. Sí. Es cierto, realmente es cierto. Entonces vean que es interesante y traté de, en esta sesión, las 2 vitaminas líquidas, poner evidencia científica sobre ciertas enfermedades y ver los diferentes roles de funcionamiento y prescripción. Excelente. Bueno, hola, doctor. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, me presento, Liz. Una pregunta, respecto al REM, ¿también es recomendado para pacientes con trasplante? Que hayan sido trasplante de riñón. Se podría usar sin ningún problema. El verdadero problema del trasplante tiende a ser más la hipertrigliceridemia, o sea, los triglicéridos altos o la glucosa alta, por el uso de inmunosupresores, principalmente prednisona. Entonces, en el paciente trasplantado,
los fármacos utilizados, en general los inmunosupresores, o me elevan triglicéridos o me elevan glicemia. Entonces podríamos darlos sin ningún problema porque no interfiere en lo más mínimo con ninguno de los fármacos utilizados para evitar el rechazo del trasplante. Ah, ok. Y respecto a la, me parece que es farmacodinámica, tiene uva, el sabor uva, ¿no tampoco interfiere? No va a interferir en ningún momento el sabor. Oh, ok, gracias. Nada. Para puntualizar algo, tanto el REN como el DBT, los dos son productos libres de azúcar. Ah, sí. Es importante que tengamos también en cuenta eso. Y también es bajo el sodio y potasio. Menos del 1%. Sí. Saludo, un placer. Mi nombre es Iris, soy de República Dominicana. Cuando, doctor, usted habla de inflamación, habla de la inflamación per se en los riñones. No, es que el problema es que la acumulación de toxinas que no pueden ser eliminadas generan un proceso inflamatorio en todo el organismo. No es una inflamación local en el riñón, sino que es la inflamación sistémica que genera el problema y genera fallo en cualquier parte del organismo, o sea, hígado, sea riñón, sea corazones, sea pulmón, sea cerebro, sea la placa teromatosa. Este proceso inflamatorio genera daño sistémico. Por eso es que muchas veces damos antioxidantes para tratar de modular la respuesta inflamatoria sistémica. No es localizada en el riñón, sino que es una inflamación en todo el ser humano. Ok, y eso también podría ser por la misma deficiencia de vitaminas, de ácido fólico, entre otros. No, es que lo que pasa es que el riñón, aunque la comparación es un poco burda, pero piense usted que su riñón es como el depósito donde usted hirvió espagueti caliente y luego va a pasarlo a un depósito plástico con agujeros para sacar todo el agua caliente y que los espaguetis quedaron así. Así es su riñón, eso es lo que hace. Pero piense en un colador pequeñito como que fuera para niños de juguete queriendo pasar los mismos espaguetis del colador pequeño. Es imposible. Y lo que hace es que se quema porque el agua caliente no pudo pasar y los macarrones se tiraron. Entonces la insuficiencia renal o el daño renal, el riñón lo que hace es eliminar toxinas de todo tipo. Entonces al avanzar la insuficiencia renal de 3, 4 o 5, que es sería la diálisis, empieza a acumular una cantidad de toxinas en el cuerpo que se acumulan en sangre, pero como las toxinas se acumularon en sangre y la sangre pues pasó a todo el cuerpo, inflamó y dañó a todo el cuerpo. Entonces, la inflamación del paciente renal es sistémica porque el riñón no pudo eliminar las toxinas vía orina, y en vez de ser eliminadas se acumularon en la sangre y al circular en todo el cuerpo, inflamó y dañó a todo el cuerpo. Entonces, esa inflamación es la que a la larga va dañando las arterias. Por eso en diabetes uno habla de lesiones microvasculares y macrovasculares, y aunque no estamos hablando el diabético termina siendo renal, pero la lesión micro, como podría ser la retina, y porque el diabético termina ciego, porque la inflamación dañó las venitas y arterias de los ojos, o al que le dio el infarto porque se obstruyó una arteria coronaria, se inflaman los vasos sanguíneos. Entonces el paciente renal, debido a que no puede eliminar todas las toxinas, inflama todo el organismo. Entonces, pero esa inflamación causa daño renal, pero es sistémica porque todas las toxinas
circularon en todo el cuerpo. No es tanto por la deficiencia de vitaminas o de antioxidantes. Claro, el antioxidante lo que hace es encontrar el radical libre a la sustancia y se oxida y se neutraliza, si lo quisiéramos verlo de alguna manera. Entonces, como el paciente renal, debido a que ha tenido el potasio alto, lo hemos tenido 0 frutas, no tiene antioxidantes, no tiene vitamina C, no tiene vitamina E. Entonces, uno suplementa tratando de neutralizar ese exceso de radicales libres. En este caso, pues damos vitamina C, no hay vitamina E porque es liposoluble y van las hidrosolubles, prácticamente las del complejo B. Por eso es que el REM está hecho así. Bien, muchas gracias, doctor. Bien. No sé si hay más preguntas, porque en Miami son las 4:30 prácticamente. 5:30. 5:30. ¿Y Perú? 4:30, ¿no? 4:30. 4:30, doctor. Y los de que estamos en medio son las prácticamente 3:30. ¿México qué horas tiene? Igual que Miami. No, México está igual que Perú, a 4:30. Correcto. Excelente, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, ha sido un placer para todos, para mí escucharlos y pues conocer un poco más de ustedes. Programaremos con Noel cuándo va a ser la siguiente conferencia y cuál es el tema, porque él es prácticamente el que recibe sus necesidades y por dónde tenemos que fortalecer a toda la fuerza de venta. Doctor, gracias a ustedes, en realidad ha sido una excelente charla. Yo creo que este es el principio de muchas cosas que vamos a hacer a través de esta nueva plataforma. Y ya para la próxima, que creo que la charla sea un poco antes para que las personas vengan ya con algunas preguntas o algo así y hacerla un poquito más participativa. Claro que sí. La verdad es que estamos todavía aprendiendo a conocer la plataforma. Sí, excelente. Yo creo que podríamos manejar úlceras, que podría ser la otra. Nosotros con Noel estamos trabajando antes de que nos cayera la pandemia, porque hay ciertos, o sea, es bien fácil, no es que sea fácil, pero a nivel dependiendo de la profundidad de úlceras, uno puede sugerir o recomendar cierta cantidad de proteína. Pero lo que nos pasa muchas veces en estas úlceras de decúbito de larga evolución es que no podemos de una manera cuantitativa evaluar el progreso, pero hay ciertos instrumentos que nos permiten de un puntaje fácil evaluar el progreso y la mejoría de la úlcera con un puntaje. Eso estábamos trabajando con Noel antes de que nos cayera la pandemia, en poder brindarles a ustedes un instrumento fácil para poder entregarle a su paciente, decir, bueno, grado 1, grado 3, grado 4, este es el grado de la úlcera, y en base al nivel de la úlcera usted ocupa esto y esto, estas proteínas y estos micronutrientes, pero estamos trabajando en un material impreso donde al reverso alguien pudiera decir, bueno, tengo mi úlcera, tiene exudado, cuál es su profundidad, cuánto mide de ancho y de largo, para poder cuantificar en un puntaje la mejoría de la úlcera. Ahí nos quedamos. Me parece excelente. Me parece excelente. Ese yo creo que puede ser la siguiente conferencia. Perfecto. Vamos a continuar con Noel, a ver qué día lo podemos hacer. Y bueno, y yo creo que, doctor, excelente. Hemos aprendido mucho con usted hoy. Creo que todo el equipo también. Estamos a la orden. Realmente
cuando esto pase, pues va a ser un gusto conocerlos en sus momentos, cada uno en sus países. Sí. Si no, nos vemos en noviembre en la reunión de todos los distribuidores, que usted va a estar ahí. Ahí estaremos si el Señor lo permite, claro. Bueno, yo les voy a estar enviando la conferencia. De todas formas, quedan en la plataforma las conferencias con el video grabado de todo lo que se ha hablado durante la conferencia. Exactamente, Noel. Igual vamos a tratar con el doctor de coordinar que para la siguiente les avisemos a todos que revisen la presentación para que traigan dudas puntuales a la siguiente conferencia y así podamos participar. Excelente, gracias. Un placer a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, cuídense. Muchas gracias, doctor. Gracias. Saludos. Gracias. Feliz tarde a todos. Okay, gracias, doctor Novoa. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde a todos. Gracias igual.